La presidenta Claudia Sheinbaum arrancó su conferencia con un mensaje directo y sin rodeos a Washington. La DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, emitió un comunicado anunciando un supuesto acuerdo con México para una nueva operación. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum negó rotundamente la existencia de un acuerdo con la agencia estadounidense. Todo comenzó con un comunicado de la DEA. En él, la agencia estadounidense aseguraba que había un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llamaron Portero. Parecía un gran anuncio de cooperación en seguridad, pero esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum lo desmintió categóricamente. No hay ningún acuerdo con la DEA. Así de claro, añadió que el gobierno mexicano no sabe en qué se basó la agencia para emitir ese comunicado. Según la presidenta, es que un pequeño grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, específicamente 4 elementos, asistieron a un taller en Texas. Un taller nada más. La diferencia es abismal. Pasar de un taller para 4 personas a anunciar un operativo binacional es un salto enorme. Pero la presidenta no solo negó el acuerdo, sino que también explicó cuál es el único acuerdo real que se está trabajando con Estados Unidos. Y aquí la clave no es con la DEA, es con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de gobierno a gobierno. Jesús Esquivel, periodista experto en el tema, señala que el comunicado de la DEA es demasiado tramposo. Habla de cárteles en plural y de forma genérica, sin especificar nacionalidades para confundir y no admitir la existencia y operación de cárteles estadounidenses en su propio territorio. Mientras Donald Trump afirmaba que no pasa nada en la frontera, la DEA lanzaba un comunicado sobre un gran operativo para detener el flujo de fentanilo controlado por gatekeepers. Los gatekeepers o guardianes son intermediarios mayoritariamente estadounidenses. Su función es comprar la droga a granel a los cárteles mexicanos, almacenarla en Estados Unidos y entregarla a las redes de distribución y venta de los cárteles estadounidenses. Los cárteles estadounidenses son quienes dominan la distribución, venta de droga y lavado de dinero dentro de Estados Unidos. La DEA tiene ubicados a los cárteles mexicanos en su territorio, pero no los detiene, lo que plantea serias dudas sobre su estrategia. La propia DEA publica mapas cada año mostrando en qué ciudad y pueblo de Estados Unidos opera cada cártel. Si ya los tienen perfectamente ubicados, ¿por qué no los detienen? La realidad es que los narcos mexicanos ya no le temen a la justicia de Estados Unidos. Saben que pueden llegar a acuerdos de cooperación con la misma DEA, que los acusa obtener protección y quedar en libertad. Mientras tanto, los verdaderos dueños del negocio dentro de Estados Unidos, los gatekeepers y los cárteles gringos, siguen operando. De acuerdo con un informe en Estados Unidos, más de 24 millones de personas tenían un trastorno por drogas ilegales, lo que lo convierte en el principal mercado del mundo. Mientras exista esa demanda gigantesca, los cárteles tendrán clientes asegurados. Ellos dicen, México tiene cárteles peligrosos, pero nunca dicen, nosotros tenemos a los millones que compran, consumen y distribuyen aquí mismo. El discurso oficial de Trump suele señalar solo a los cárteles mexicanos como responsables, pero rara vez se habla de los banqueros que lavan dinero, los traficantes internos o incluso de la corrupción dentro de agencias de seguridad estadounidenses, como lo revela el libro de Fort Bragg Cartel. Es más fácil políticamente culpar a un enemigo externo que reconocer que el problema central es el consumo dentro de Estados Unidos. Es como culpar a McDonald's porque uno no deja de comerse hamburguesas todos los días. El narcotráfico genera miles de millones de dólares que terminan en bancos estadounidenses y europeos. El negocio de la droga mueve miles de millones de dólares que terminan alimentando al sistema financiero y justificando más presupuesto para el complejo militar y carcelario de Estados Unidos. Sin más que decir, veamos con atención lo que reveló la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, antes de ello quiero hacer una aclaración. El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos
llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. No hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo, que ya está listo, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el gobierno de México, quien ha estado coordinando estos esfuerzos, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y está por firmarse este acuerdo, que se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio, y la coordinación, sin subordinación. Esos son los 4 principios, y ahí vienen pues una serie de planteamientos de coordinación general en este marco. Ese es el acuerdo de seguridad formal que está pues ya por acordarse ya formalmente. Es el único acuerdo. Evidentemente hay comunicación de el Comando Norte con Marina y con Defensa, hay comunicación con algunas de las agencias de manera formal, con Seguridad Pública, con Defensa, con Marina, con Guardia Nacional, pero no hay ningún acuerdo para una operación en particular que se haya acordado recientemente con la DEA. Entonces es importante aclarar esto porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de los Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México. La relación con los agentes de las agencias de Estados Unidos está marcada por la Constitución, recientemente la modificación que hicimos a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Presidenta, aprovechando, si me permite, en el tema de la DEA y de lo que ya usted nos explicó, pues nos decía que sí hubo, digamos, un taller para policías de la Secretaría de Seguridad. Invitaron a un taller a miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es todo lo que ha habido, no ha habido más. ¿Pero cuántos son? ¿Para qué labores? Son 4 elementos a un taller, como… ¿4? 4. ¿Pero son mandos, son titulares, son…? Pues que el secretario informe en todos los detalles, no hay problema. ¿Cuál sería la implicación, digamos, de eso? ¿No tiene nada que ver con…? No, a ver, es que nosotros ayer conocimos este comunicado de la DEA. Al mismo tiempo que lo conocieron ustedes, todo México, a ese mismo momento me enteré yo del comunicado. Igual que el secretario de Seguridad, igual que el fiscal, igual que el secretario de la Defensa, de Marina. Cuando vi el comunicado dije, no voy a hacer que yo esté equivocada, voy a hablar con el secretario de Seguridad. ¿Hoy ha habido una firma particular adicional con esta agencia? No. Por favor, vamos a preguntarle al fiscal general de la República si ha habido algo especial. No. A la Defensa, a la Marina, no. ¿Qué hay con la DEA? ¿Se acuerda que usted autorizó que un número de elementos fuera a tomar un taller? Ah, sí, sí lo recuerdo. Es todo lo que hay. Entonces, esta idea de que además, como lo anuncian, la DEA y México, no, pues México no, México, país México, y menos el gobierno de México, pues ¿con quién hace acuerdos? Con el gobierno de los Estados Unidos, es el mismo nivel. ¿A través de quién? Pues la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado. En el caso de Comercio, pues el secretario de Economía y el secretario de Comercio. En el caso de Agricultura, pues se reúnen los secretarios. Pero no hay un operativo particular que tenga que ver con esto.
Hay un antecedente del nombre de un operativo de este tipo y fue de un acuerdo a principios de 2020 o algo así, pero ni siquiera después avanzó. Entonces no hay nada en particular. Entonces por eso lo único que nosotros decimos es la comunicación bilateral, pues es comunicación bilateral. Entonces no hay nada en particular que tenga que ver con un acuerdo, en particular con esta agencia de Estados Unidos. Presidenta, pero sí hay, digamos, esta labor de capacitación, bueno, por lo menos así lo publicó el embajador hace algunos días también, hablando sobre una detención. Pues, a ver, no es de esta agencia, sí entiendo que no es de esta agencia, no es de la DEA, ver, pero… hay colaboración con el gobierno de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, no desde el presidente López Obrador y desde antes. Cambió la manera en que está esa colaboración, antes era muy injerencista, particularmente en el periodo de Calderón, donde incluso la DEA operaba en México, directamente con las fuerzas de seguridad de nuestro país. Eso cambió con el gobierno del presidente López Obrador. Y también hubo desencuentros con algunas de las agencias, particularmente la DEA, que todo el mundo lo conoce. Entonces, ahora que planteamos la relación con estas agencias, con la embajada, tiene un protocolo. ¿Qué lo guía? La Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Y cuando se invita, por ejemplo, el Ejército de Estados Unidos invita a elementos de la Defensa Nacional a realizar un curso, pues lo evalúa la Secretaría de la Defensa. Y si es importante, pues se va y se hace ese curso. O de la Marina. Al revés también. Aquí, por ejemplo, es muy reconocido el plan de N3. Entonces pueden venir elementos militares de Estados Unidos a llevar cursos a México. Es parte, ¿es solo con Estados Unidos? No, también se hace con otros países. Colaboraciones. Pero este anuncio en particular que se hizo ayer, nosotros no conocíamos nada de eso, nada. ¿Por este anuncio no se afecta o no tiene alguna consecuencia no tiene con por qué. Acuerdo, digamos, que se está llevando a cabo de alto nivel? No tiene por qué. Lo único que nosotros siempre vamos a pedir, pues, es respeto. Siempre. Entonces, si va a informar algo relativo con México, que es parte del tema de seguridad, pues lo que pedimos es que sea en el marco de la colaboración que tenemos y no información que no es exacta. Y usted ha dicho que debe ser una relación basada en la confianza. ¿Esto no afecta de alguna forma? No pasa nada, pero hay que aclararlo. La relación sigue, no hay problema, hay coordinación, hay colaboración, está el marco de la firma que vamos a hacer, pero nosotros tenemos la obligación de aclarar, porque si no se queda esta idea que pues no tiene sustento. Lo va a hacer Relaciones Exteriores a través de la Embajada de Estados Unidos aquí. Es decir, ¿por qué se publicó esto sin conocimiento del gobierno de México? Pues le hablará el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador y se aclarará el asunto. Pero como salió la nota ayer, sale el comunicado, sale hoy en 8 columnas en algunos medios, pues hay que decir, no, a ver, no, pues así no fue ni es. Gracias, Presidenta. Daniela Escobar, de Proceso. Perdón. Justo sobre este tema de lo que decía de la DEA, solamente saber si en todo caso el gobierno estadounidense se los llegara a plantear, México estaría en posibilidades de aceptar una colaboración de esta naturaleza, si les parece buena idea. La coordinación se establece a partir del acuerdo de coordinación que tenemos o que estamos a punto de acordar ya. ¿Qué tiene, por ejemplo, este acuerdo?
Cuando Estados Unidos tiene información de algún grupo delictivo o algún delincuente en nuestro país, ¿cuáles son los mecanismos de información, de colaboración para que esa información llegue a las instituciones del Gobierno de México, Secretaría de Seguridad, para que se pueda operar en México? Hay un punto, por ejemplo, en donde el tema de los precursores de fentanilo, un grupo de investigación conjunta para ver cómo llegan los precursores de fentanilo a Estados Unidos y a México. Hablamos ahí en ese acuerdo de que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos lo necesario para evitar que las armas pasen de Estados Unidos a México. Es decir, son acuerdos de coordinación y líneas generales de acuerdos de coordinación con principios, soberanía y cada quien en su territorio. Ese es el… Pero no es un asunto aquí de que ahora la DEA y el Gobierno de México acuerdan ir contra la delincuencia organizada, a la que ellos llaman grupos terroristas, ¿no? Hay un acuerdo de coordinación entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México en materia de seguridad que determina cuáles son los lineamientos para detener a generadores de violencia de los grupos delincuenciales. Se tocan temas de extradición en el marco de nuestras leyes. Pero esta idea de que el Gobierno de México hace un acuerdo con una agencia, pues no, o sea, ni siquiera pues el Gobierno de México hace un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, porque somos iguales, ahí lo dice la Constitución. Somos iguales. Aquí no hay injerencismo de uno al otro, del otro al otro. Son acuerdos de coordinación, de cooperación, sin subordinación. Ahí también se habla, en el acuerdo, por ejemplo, de la importancia de que haya campañas para que disminuya el consumo de fentanilo. O sea, se atiende el tema de las adicciones. Pero no hay un acuerdo con la DEA. Presidenta, ¿ya se tiene previsto cuándo podría firmarse este acuerdo? ¿Qué estaría haciendo falta? Vamos a esperar esta semana y ya les damos la información. No es que haga falta algo por parte de petición de No, México, Estados están Unidos. los últimos detalles de las redacciones para que quede muy claro para ellos y para nosotros. Presidenta, en cuestión de seguridad también se programa para el próximo lunes una audiencia en la que se prevé que Ismael Mayo Zambada pudiera cambiar su declaración, declararse culpable y tal vez tener un acuerdo con Estados Unidos. Saber si el gobierno estadounidense ya ha informado a México sobre cómo fue que llegó esta persona y también sobre Todavía todo seguimos insistiendo. ¿Cómo fue que llegó este miembro de la delincuencia organizada de Estados Unidos? Sobre todo porque, bueno, le pregunto en este asunto de qué tanto pudiera colaborar esta serie de personajes delincuenciales aquí en nuestro país con el gobierno de Estados Unidos y no propiamente con el gobierno mexicano, toda esta información, y cómo es que han insistido, de qué manera lo hacen con el gobierno estadounidense. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Fiscalía con el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos. Y han hecho hincapié en este asunto de los probables acuerdos o para beneficio de ellos y para beneficio de información de Estados Unidos que tal vez no para México. Nosotros, en primer lugar, lo que decimos es, que lo he dicho varias veces, o sea, ellos llaman grupos terroristas a la delincuencia organizada, ellos decidieron nombrarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Lo que nosotros decimos es, bueno, están tomando acuerdos con estos miembros de lo que ellos llaman grupos terroristas, pues ¿cómo explican
que entonces no negocian con terroristas, así dicho llanamente. Eso es lo primero. Ahora, segundo, nosotros cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga con pruebas para ponerlo en la Fiscalía General de la República y que nosotros hagamos, o la propia Fiscalía haga sus, digo nosotros como país, que la Fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión, siempre que haya pruebas, vamos a colaborar, siempre. Pero tiene que haber pruebas, porque hay antecedentes, está el antecedente del general Cienfuegos, no se nos olvide, donde hubo una detención en Estados Unidos y después, cuando el presidente López Obrador, a través de la Fiscalía, pide las pruebas y envían las pruebas y no se encuentra ninguna prueba. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, no, colaboración, coordinación y siempre con pruebas y siempre de manera transparente. Yo creo que ya acabamos. 9:47. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Buen día. Lo que hemos visto hoy, gracias a la astucia de la presidenta Sheinbaum y el análisis del periodista Jesús Esquivel, no es un simple malentendido diplomático. Es una revelación impactante sobre el juego de poder entre dos naciones. La DEA habla de grupos criminales de forma genérica, sin especificar nacionalidades, con una única intención: crear una narrativa para consumo interno en Estados Unidos. La Operación Portero no buscaba detener criminales en la frontera, sino culpar a México por una epidemia que se gesta y se consume en suelo estadounidense. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿es este el verdadero chivo expiatorio? ¿Está Estados Unidos intentando desviar la atención de sus propios problemas de seguridad y consumo? Este no es solo un conflicto de comunicados. Es un recordatorio de que en el tablero geopolítico, la verdad a menudo se sacrifica en favor de la conveniencia política. Pero la pregunta final es para ustedes. ¿Creen que esto es solo una táctica de Estados Unidos para desviar la atención de sus propias fallas? ¿O hay una verdad más compleja detrás de este enfrentamiento? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Queremos saber qué piensan sobre esta operación chivo expiatorio y si creen que la respuesta de Sheinbaum es la correcta. Y si llegaste hasta aquí es porque la verdad te importa y sabes que el conocimiento es poder. Por eso te invito a unirte a nuestra creciente familia. Suscríbete al canal ahora mismo. Es completamente gratis y te asegura que no te perderás ni un solo video con los análisis más agudos y las noticias más relevantes. Pero eso no es todo. Para que seas el primero en enterarte de cada declaración histórica, cada noticia de última hora que te afecta directamente y cada análisis profundo que te da una ventaja, activa también la campanita de notificaciones. De esa forma, YouTube te avisará instantáneamente cada vez que publiquemos contenido que no querrás perderte. Tu participación es vital para seguir compartiendo estas verdades y construyendo una comunidad de ciudadanos informados. Nos vemos en el próximo video con más noticias que te mantendrán al tanto de México y el mundo.